Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver bacterias, que recuerden ustedes que las bacterias pertenecen al reino Monera. Entonces vamos a comenzar con esta clase. Cualquier duda, a favor de hacerla saber, ¿sale? Bueno, entonces tenemos objetivos en esta clase. Los objetivos son identificar las formas bacterianas, describir las agrupaciones de cocos y bacilos, cómo es que se definen cada uno de estos. Vamos a citar los componentes químicos de las bacterias y vamos a definir cuáles son las características más importantes que ustedes deben de saber sobre este reino, ¿sale? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de dominar al final de nuestra clase. Bueno, las generalidades de las bacterias es que son seres unicelulares que van a pertenecer al reino procariota. Eso quiere decir que no tienen un núcleo verdadero. Su reproducción va a ser por división simple o por fisión binaria y existen tres diferentes tipos de formas. Las encontramos como cocos, las encontramos como bacilos y como espirilos. Ya pueden ver ustedes en las imágenes de abajo los bacilos con forma alargada, los cocos de forma totalmente esférica y los espirilos como una forma alargada y curveada. ¿Vale? Entonces, los cocos, según su capacidad de división, pueden originarse de diferentes maneras. Cuando la división se produce en un solo plano y van a quedar dos elementos juntos, les conocemos como diplococos, ¿ok? Que es uno de los más conocidos. Cuando la división se realiza en un solo plano, pero sin embargo esta sucesión o esta división es sucesiva y se generan varios cocos, y originan una cadena de cocos, se les conoce como estreptococos, ¿sale? Y los estafilococos es cuando su división se realiza en tres planos y es semejante a un racimo de uvas. Entonces vamos a hablar un poquito de estas formas. Ustedes pueden ver en este esquema que los cocos son de forma totalmente esférica y cuando la división se realiza en un solo plano, pero solamente se generan dos células, se forman los diplococos que están juntos, ¿sale? Los estafilococos, estos se generan en tres planos y semejan lo que es un racimo de uvas. Los estreptococos son aquellos que se dividen en un solo plano, pero se generan varias copias de estas células como si fueran una cadenita. Las arcinas son aquellas células que igual tienen una división en tres planos, pero su división solamente es de muy pocas células. Y entonces estas no se forman como si fuera un racimo de uvas, sino se forman como si fueran un cubo nada más. Son cuatro células. ¿Vale? Y las tétradas, dependiendo del número, pero las tétradas hablamos cuando son cuatro cocos que están unidos. Entonces, así es como vamos a encontrar la gran mayoría de los cocos. ¿Vale? Los bacilos son las formas alargadas de lo que son las bacterias y tenemos diferentes formas. Los estreptobacilos, al igual que los estreptococos, son agrupaciones en cadena de bacilos, ¿sale? Es cuando se van a dividir igual en un plano, pero se van a formar la unión de varios bacilos. En empalizada quiere decir que estos bacilos van a estar unidos unos con otros, pero por su extremo más largo, semejando lo que si fuera una cortina. Los cocobacilos van a ser estructuras intermedias a lo que son los cocos y a lo que son los bacilos. Y los vibrios van a tener una forma rígida con una sola curvatura en su extremo. Para que los identifiquen un poco mejor, les puse este esquema, donde un cocobacilo es la forma intermedia de un coco y de un bacilo. Los bacilos tienen formas alargadas. Llamamos diplobacilos cuando la división es en un solo plano y son dos bacilos. Estreptobacilos cuando la división es en un solo plano, pero son varios bacilos, como si estuvieran formando una cadena. Y los bacilos empalizadas es lo que yo les había comentado, que es como si fuera una cortina. Todos ellos están unidos por su extremo más largo, que sería el extremo vertical. Entonces, si vemos el tamaño de las bacterias, aquí vemos un esquema donde les estoy mostrando los hongos y las setas, que son estructuras que llegan a medio de un centímetro. De ahí un poco más chico los
nematodos, algunos gusanos que llegan a medio milímetros, los ácaros que son mucho más pequeños y llegan incluso a medio micras, los protozoarios y los hongos que son extremadamente pequeños que llegan a medir 10 micras y todavía más pequeños que ellos son las bacterias que llegan a medir 1 micra hasta su tamaño más grande que llega a ser de 20 micras, ¿sale? La composición química de las estructuras que estamos analizando es principalmente agua y proteínas. Agua en un 30%, proteínas aproximadamente en un 30%. De estas proteínas estábamos hablando de lipopolisacáridos y de ácidos nucleicos principalmente. Y ahí es importante recordar que en la cavidad bucal de nosotros existen muchos estreptococos, que el estreptococo, si recuerdan ustedes, como lo habíamos mencionado, son aquellos cocos que van a estar en forma de cadena y todos alineados en un mismo eje. Este tipo de estructuras van a habitar en nuestra garganta. Y es muy común que cuando nosotros tenemos una enfermedad llamada faringoamigdalitis, es porque se inflaman las amígdalas o las tónsilas, que también así son conocidas, y entonces suelen inflamarse y suelen dar un exudado purulento, y se secreta ese exudado purulento. Entonces, esa infección es ocasionada por una bacteria que se llama Streptococcus, ¿vale? Y abajo vemos las diferentes formas que ya habíamos analizado, los cocos con su composición esférica, y principalmente uno de los ejemplos es el meningococo causante de la meningitis, que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso. Los bacilos son de forma alargada y elíptica, y principalmente uno de los que más se conocen es el bacilo de Koch, que se llama así gracias a Robert Koch, que fue el que describió la tuberculosis. También los conocemos como espirilos, que tienen una forma helicoidal y espirilada, como el Treponema pallidum, ¿sale? Y los víbrios, que tienen forma encorvada. Y un ejemplo de los víbrios, pues es el vibrio que conocemos en el cólera, que es una enfermedad que nos puede ocasionar pues una grave afección gastrointestinal. Entonces, las células bacterianas las podemos describir gracias al microscopio electrónico de transferencia. Gracias a este podemos identificar las estructuras que lo componen. Y tenemos dentro de esa estructura formas o componentes habituales que lo van a tener absolutamente todas las bacterias, que va a ser la pared celular, la membrana celular y el citoplasma. No va a faltar, estos tres no van a faltar en ninguna de las bacterias. Pero en otras bacterias van a existir componentes facultativos. Y se les llama facultativos porque no aparecen en todas las bacterias, solamente en algunas. Dentro de ellas tenemos la cápsula, el glucálix, los flagelos y los pils. Ahorita vamos a describir un poco más todas estos componentes y podemos ver nosotros abajo lo que es un microscopio electrónico de transferencia. Gracias a este microscopio podemos obtener imágenes como la de la derecha, donde estamos viendo una estructura bacteriana, que es la de negrito. Ustedes me podrían decir qué forma, según las formas que acabamos de ver, qué forma tiene esta bacteria. Streptococcus. Diplobacilo. Muy bien, es un diplobacilo. ¿Por qué? Porque son dos bacilos que están unidos. Ahora, la pared celular es la estructura más externa y rígida de lo que es nuestras bacterias. Y un científico que se llamó Graham tuvo la gran idea de teñirlas en colorante para diferenciarlas. Y de ahí que nosotros conocemos a bacterias gram positivas y gram negativas. En el esquema de la derecha podemos ver cómo son las bacterias gram negativas y las gram positivas. ¿Cuáles son las características más importantes? Las gram negativas se van a pintar de un color rosa o rojo, mientras que las gram positivas se van a teñir de un color azul o violeta. Esto es debido a su gran capa de peptidoglicano. En las que son las gram positivas, que tienen una gran capa de peptidoglicano, no va a permitir que pase el
el colorante rosa, entonces se van a teñir de azul, mientras que las gram negativas van a permitir que traspase todo el colorante, que el colorante es color rojo y por eso es que se van a teñir de color rosa, ¿sale? Entonces, diferencias entre gram positivas y gram negativas. Las gram positivas en su pared van a tener varias capas de peptidoglicano, así como de algunos ácidos como los teiciclólicos, los lipoproteicos y los teiculorónicos, ¿sale? Cosa que están ausentes en los gram negativos o se encuentran en poca cantidad. La membrana externa, por tanto, en lo que son las gram positivas va a estar ausente, mientras que en las gram negativas va a estar presente. Y bueno, la susceptibilidad a los antibióticos, la verdad es que las gram positivas van a ser muy susceptibles a los antibióticos. ¿Por qué? Porque los peptidoglicanos que tienen en gran capa las gram positivas van a ser susceptibles a los antibióticos, mientras que las gram negativas, como realmente tienen pocos peptidoglicanos, pues entonces van a ser más susceptibles y van a ser resistentes a los antibióticos. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a ser difícil que podamos atacar a las gram negativas. Sin embargo, va a ser muy fácil que ataquemos a las gram positivas. ¿Por qué? Porque muchos de los antibióticos van dirigidos hacia la pared celular o hacia los peptidoglicanos específicamente. Entonces, los factores de virulencia es lo que ya les había dicho. En las gram positivas tenemos una amplia capa de peptidoglicanos que los estamos representando con el color morado, las bolitas de color morado, esas que ven 4 capas, todos esos son los peptidoglicanos. Y estos van a darle o a otorgarle el color azul a las bacterias gram positivas, mientras que las gram negativas se van a teñir de color rosa porque el peptidoglicano no es suficiente. Lo que podemos ver ahí que dice espacio periplasmático es el espacio que va a comprender entre lo que es la membrana externa y la unión de peptidoglicanos. En todo ese espacio es donde se va a albergar el colorante. Y justo aquí es donde muchos de los antibióticos van a actuar. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la pared celular que se encuentra en absolutamente todas las bacterias? Pues la pared celular se va a encargar de mantener la forma de la bacteria. Y recordemos a la pared celular que va a estar compuesta por los elementos del citoesqueleto, que son los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios, al igual que en la célula eucariota. Bueno, la pared celular va a servir de sitio de unión de varios antibióticos y va a intervenir en la división celular. ¿Por qué? Porque en el momento que la célula se divida, pues la pared celular se tiene que destruir para que, como hemos visto con la mitosis, se puedan dividir las células. Y como tal, la pared celular va a regular la integridad de estos organismos. Si no existiera pared celular, la bacteria no tendría forma y fácilmente sería desbaratada o sería atacada por nuestro sistema inmunológico. Entonces, esto forma un mecanismo de resistencia donde la pared bacteriana juega un papel fundamental en la defensa de la bacteria, ¿vale? Y obviamente, pues obviamente también la bacteria va a tener mecanismos de resistencia porque va a tener enzimas que van a inactivar los antibióticos. Entonces, pues entre más desarrollada sea su pared bacteriana, más difícil va a ser para los antibióticos actuar. La membrana celular también se va a encontrar en todas las bacterias y va a tener como función permitir el paso de algunas moléculas. Recuerden ustedes que, como lo veíamos en la membrana celular también de la célula eucariota, pues va a ser una membrana selectiva que va a permitir el paso de las sustancias que sean de la misma composición que ellas. En este caso, vemos que las gram negativas van a tener en su estructura externa proteínas, lipopolisacáridos y porinas. Por lo tanto, va a permitirla el paso principalmente de lípidos y de proteínas. Y justamente muchos de los antibióticos están conformados o están compuestos por esos elementos. Mientras que las gram positivas con su gran pared de peptidoglicano, pues van a estar compuestas su membrana interna por lo que son elementos como proteínas y ácido lipoproteico, que se puede decir que esos son elementos de protección de la bacteria. Ya vimos los elementos habituales. Ahora vamos a ver los que casi no se encuentran en todas las bacterias. Y uno de ellos es la cápsula. La cápsula le va a permitir a las bacterias que la posean que tengan una mayor capacidad de agresión.
¿Por qué? Porque imagínense que la cápsula va a envolver todo el material genético de la bacteria y entonces le va a permitir hospedarse en cualquier tipo de ambiente. Y obviamente la cápsula, al estar protegiendo a la pared celular, pues le va a permitir a la pared celular resistir a la acción de los antibacterianos. Otro elemento que no encontramos en todas las bacterias es el glucocálix. Y el glucocálix es una capa externa de aspecto gelatinoso que le da esta estructura como gelatina a lo que son las bacterias. Es hidratante, ¿qué quiere decir? Que le va a proporcionar el líquido a nuestra bacteria para que no se deshidrate. Está compuesta principalmente de polisacáridos y polipéptidos y va a brindar una mayor capacidad de adhesión. Entonces recuerden que el glucocálix va a permitir a la célula adherirse justamente a nuestro sistema y a nuestros tejidos. Por otro lado, también tenemos los flagelos. Los flagelos son estructuras, como ya lo saben ustedes, que van a permitir la movilidad como tal y van a ser unos apéndices largos, flexibles, ondulados y delgados, ¿ok? Que van a permitir la movilidad de las bacterias. Y las bacterias pueden tener flagelos en diferentes lugares. De ahí que nosotros tenemos una clasificación para saber ubicar dónde se encuentran los flagelos. Si el flagelo solamente se encuentra de un lado, lo conocemos como un flagelo monopolar o monótrico. Si se encuentra en un solo lado, pero son varios, entonces solamente está en un polo, por eso se llama monopolar, pero polítrico. ¿Por qué? Porque tienen varios flagelos. Si se encuentran los flagelos en ambos lados o en ambos polos, se conoce como bipolar, que es una bacteria bipolar, y anfítrica porque tiene los flagelos en ambos extremos y son varios. Y si los flagelos se encuentran alrededor de la bacteria, entonces se conoce como una bacteria perítrica en cuanto a los flagelos. Otros elementos que normalmente no están son las fimbrias. Las fimbrias, como lo podemos ver en esta fotografía de microscopio electrónico de transferencia, son prolongaciones delicadas que asemejan vellosidades muy delgadas. Anteriormente estas fibras también eran conocidas como pilis. Ya actualmente ya no se considera que sea prudente llamarles pilis a estas estructuras, sino que ahora se deben conocer por el nombre de fimbrias. Las fibras son mucho más numerosas y son más frecuentes en las bacterias gram negativas y únicamente se pueden visualizar con el microscopio electrónico de transferencia. Otro elemento no habitual en todas las bacterias es el ADN extracromosómico o el plásmido. Si ustedes ven el dibujo de abajo, podemos ver que el ADN extracromosómico son segmentos de ADN o partículas de ADN que están de forma nuclear, que se encuentran abajo y que están flotando como tal en el citoplasma. Aquí quiere decir que es un ADN extra al material genético que de por sí ya tienen las bacterias. Que por cierto, el material genético de las bacterias siempre se va a encontrar en el citoplasma. ¿Por qué se va a encontrar en el citoplasma? Porque recuerden que son células procariotas, ¿sale? Entonces, este ADN extracromosómico o plásmido, porque así también se les conoce, suelen producir resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque pues imagínense que tiene doble material genético, entonces aunque le desbaraten el material genético de que está flotando en el citoplasma, pues tienen plásmidos que le van a conservar las características de la bacteria. Y estos plásmidos van a aumentar la virulencia. Es otro de los mecanismos por lo que las bacterias van a resistir. Aparte de la cápsula que algunos tienen, aparte de la pared celular, aparte de la membrana celular, pues también algunas tienen plásmidos que van a permitir la virulencia. Otros elementos muy particulares que me gustan mucho porque son muy coloridos son las endosporas o también conocidas simplemente como esporas. Y esos son elementos de resistencia que van a aparecer mayormente en las bacterias gram positivas y van a conferir resistencia a los agentes físicos y químicos. ¿Por qué? Porque estas endosporas van a estar particularmente en aquellas bacterias en las que se enfrentan a cambios drásticos de pH, porque suelen ser muy coloridas. Entonces, justamente hay algunas tinciones que se utilizan en el laboratorio para saber si la bacteria ya fue desbaratada o no.
porque hagan de cuenta que ponen un colorante en la bacteria, o más bien en el sitio donde quieren analizar si hay bacterias, y si este sitio se tiñe de color, quiere decir que existen esporas que están todavía presentes en las bacterias, y eso nos indicaría que nuestros instrumentos quirúrgicos o los elementos que estamos estudiando no han sido esterilizados. Obviamente, si las bacterias no se tiñen y no se tiñe nuestra muestra donde sospechamos que hay bacterias, pues entonces podemos decir que el proceso de esterilización al que sometimos nuestro instrumental pues fue exitoso. En resumen, las bacterias son células muy importantes que van a presentar estructuras comunes y no habituales en ellas. Ya vimos que la pared celular va a diferenciar las bacterias gram positivas y las gram negativas de acuerdo a la coloración que obtengan y va a ser el sitio de acción específico de algunos antibióticos. Por otro lado, la membrana celular va a intervenir en la división celular y es el sitio de muchos antimicrobianos también. La diferencia es que la membrana celular pues va a ser permeable y la pared celular va a ser impermeable. Por eso muy pocos antibióticos van a poder actuar sobre ello. El espacio periplasmático que les comentaba anteriormente va a ser un sitio libre en el que se van a ubicar una gran cantidad de enzimas que tienen como función contrarrestar todas las enzimas que produzca nuestro sistema inmune como defensa. El material genético que va a entrar en las bacterias es un cromosoma de ADN bicatenario enrollado, que lo conocemos como plásmido. La cápsula en las bacterias va a otorgar una mayor resistencia y un mejor factor de virulencia. El glucocálix ya vimos que es una gelatina que va a favorecer la adhesión y va a proteger a la bacteria de la deshidratación, pues le va a servir como una fuente de hidratación. Y los flagelos van a permitir la movilidad bacteriana y se van a clasificar de acuerdo al sitio en el que se inserta. Y como tal, esto sería lo más importante y lo que nosotros debemos de saber con respecto a lo que es